Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Bienvenidos a la casa de Dios. Welcome to God's house. Bienvenidos a todos. Si es su primera vez, nomás alce su mano If this bien is the first time rápidamente. that you're visiting us, please raise up your hand. Queremos reconocer, o su segunda o tercera vez. Or maybe it's your second or third time that are visiting. Gloria a Dios, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. Hermana Reyes, ¿es usted? Sí. Bienvenida, hermana, Qué gusto bueno en mirarla. verla. Dios me la bendiga. Hermana preciosa de años. Gloria a Dios. Todavía nos acordamos de cuando venían con todos sus hijos. Y llenaban todo una Llenaban toda una fila los hermanos. Fieles a la palabra, multiplicados, ¿sí? Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. We're going to go to Romans chapter 8. La semana pasada Last week hablábamos sobre regresando a lo básico. we were talking about returning to the basics. Y estamos dando un repase a las cosas básicas. And we're going over the basic thing. Si usted se está dando cuenta, If you're noticing por si acaso no se ha dado cuenta, or you haven't noticed, el mundo en sí está yendo the world is going en una dirección in a direction que es lejos de Dios. that is away from God. ¿Sí? No en sí el mundo en general The world in general está caminando o se está alejando de Dios. is walking or getting away from God. Y esta separación And this separation, a veces no lo vemos como alejándose de Dios. and we don't see it as getting away from God. Las aguas no están muy claras. The waters are not too clear. Una de las cosas que el enemigo siempre trata de hacer One of the things that the enemy always tries to do es de cambiar las definiciones o los términos is to change the definitions or the terms que Dios usa para describir a su creación. that God uses to describe His creation. ¿Sí? Porque si puede el enemigo o si logra cambiar los términos If the enemy is able to change the word terms or the terms o definir las cosas de otra manera, or define the things in a different way, es más fácil engañar al pueblo de Dios. it is more easy to deceive God's people. Y nos metemos en debates y conversaciones que realmente no debemos ni tocar. And we get into topics or debates or arguments that we're not supposed to touch. Dios dice que la familia está compuesta de ciertos elementos. God says the family is composed of specific elements: Madre, padre e hijo. mother, father, children, or son. Y el mundo dice, no. No, es compuesta de personas que tú amas. And the world says, no, it's composed of people that you love. No tiene que haber madre, There doesn't have to be a no mother. tiene que haber padre, There doesn't have to be a father. no tiene que haber hijos. There doesn't have to be children. Con que tú ames a esas personas, As long as you love these people, eso es una familia. that is a family. Y se oye bonito. And ¿sí? it sounds pretty. Personas a quien tú amas, People who you love. que tú no amas a esta persona, If you don't love this que person, tú no amas a esta well, persona, don't you love this other person? ¿qué? Es tu familia. Then they're your family. Pero la base bíblica, But the foundation, ¿sí? the Tiene biblical una foundation, definición has a definition que debe de guiar nuestras vidas. that should lead or guide our lives. Y cuando nos desviamos de eso, And when we get away from that, nos metemos en problemas. we get into problems. Ahora, no voy a hablar de la familia. I am not going to talk about the family. Estamos regresando a lo básico. We're returning to the basics. Pero lo uso como un ejemplo But I use it as an example de cómo el mundo está caminando of how the world is walking en cierta dirección. in a certain way. Vamos a Romanos 8. Let's go to the book of Romans. Vamos Romans 8. a leer muchos versículos hoy. We're going to read a lot of verses today. ¿ok?
Una de las cosas que al pastor le encantaba, a mí me encanta también, One of the things that Pastor loved, and I also love them, es enseñar. is to teach. Si usted viene a esta iglesia o a esta congregación, If you come to this congregation, yo nunca quiero que digan, oh, ahí no les enseñan nada. I don't ever want anybody to say, oh, they don't teach nothing there. Eso es un insulto para mí, para el pastor Ballesteros, That's an insult to me and to Sí, Pastor Ballesteros. porque queremos enseñar, Because we want to teach. queremos mostrar el camino. We want to show the way. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los diseños de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vivirás. Ahora, Pablo aquí está introduciendo la carne. Paul is introducing the flesh. ¿Sí? También una vida en el Espíritu, He's also talking about a spiritual life. pero me quiero enfocar en lo que está hablando sobre la carne. I want to focus when he says about the ¿Sí? flesh. La carne se describe The flesh is described básicamente en tres maneras basically in three ways en la palabra de Dios. in the Word of God. ¿Sí? Es el cuerpo, It's the body, ¿sí? La carne, lo que uno puede ver y sentir, whatever you can touch and feel. a veces se describe de esa manera. Sometimes it's described that way. Nuestro cuerpo Our body, es nuestra carne. that's our flesh. También se describe en nuestra manera de pensar. It's also described in the Sí, way son we think, pensamientos, razonamientos. thoughts, reasoning. También se usa la palabra carne para describir eso. Flesh is also used to describe that. También se usa sobre la naturaleza pecaminosa. It's also used in the sinful nature. Y aquí Pablo en Romanos está hablando sobre esa naturaleza pecaminosa And here Paul is talking about the nature que afecta a nuestro cuerpo mortal. that affects our mortal body. ¿Sí? Afecta a nuestro cuerpo It mortal. affects our mortal body, Nuestra manera de pensar, the way we think, las tendencias pecaminosas que tenemos, the sinful afecta a temptations nuestro that we have. cuerpo. It affects our Lo body. conduce en ciertos caminos. It leads us to certain paths.
Y Pablo está hablando sobre la carne del ser humano. And Paul is talking about the flesh of the human being. Vamos al versículo 3, Let's go to verse 3. que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? Está hablando de la carne, talking about the de esa flesh. naturaleza pecaminosa, Of our sinful nature, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Es decir, el creyente, that's to say that the believer, cuando uno describe al creyente, when you describe a believer, una de esas descripciones debe de ser, ellos no andan en la carne, one of the descriptions should be o they're no not son in the flesh, guiados por esa naturaleza pecaminosa. or that they're not led by that sinful nature. Eso no debe de ser. It should not be that way. Eso es algo que no debe definir a un creyente. That's something that should not define a believer. Ahora tal vez esté preguntando, bueno, pero pínteme o no preguntando, pero diciendo, pínteme un cuadro de qué es la carne. Maybe you're saying, you know what, paint ¿Qué, me a qué es esa picture naturaleza pecaminosa? of what the flesh is, of that sinful nature. ¿Por qué? Why? Porque si nos guiamos por el mundo, If we are guided by the world, ellos tienen una definición de la carne, they have a definition for the flesh. pero nos tenemos que guiar por lo que la palabra de Dios dice. But we must guide ourselves by what the word of Porque hay God cosas says. que se están haciendo en el mundo Because there's things that are being done in the world que el mundo dice, eso está bien. that the world says, oh, that's fine. Eso no es pecado. That's not sin. Eso es disfrutar de lo que Dios te ha dado. And they say that's enjoying about what God has given you. ¿Para qué ser tan religioso? Why must you be so religious? No, No. Dios es un Dios de libertad. God is a God of freedom. Si nos dio cosas para disfrutar, ¿por qué no disfrutarlas? If God gave us things to enjoy, why not enjoy them? Se oye bonito, And it sounds pretty, ¿sí? Pero no es bíblico. but that's not biblical. Entonces vamos a pintar un cuadro de la carne. So we're going to paint a Sí, picture of the para flesh entender más bien so that we're able to understand qué es lo que está diciendo o qué es lo que de qué estamos hablando cuando hablamos de la carne. so we can know what we are talking about when we speak of the Esa flesh. naturaleza pecaminosa That simple nature que todos tenemos. that we all have. Hermano, pero yo soy salvo, yo acepté a Cristo. And you may say, but I'm saved and I accepted Christ. Sí, pero hay una naturaleza pecaminosa todavía en nosotros. Yes, but there's still simple nature inside of us. Sí, hay eso que nos quiere llevar hacia cosas que no son de Dios. That thing is there that wants to lead us to things that are not godly. Y siempre hay esta batalla dentro de And nosotros. there's always this struggle inside of us. Esta tensión. This tension. Lo que soy en Cristo What I am in Christ y lo que quiere hacer mi naturaleza pecaminosa. and what my sinful nature wants to do. Vamos a Gálatas, Let's go to the book of Galatians, capítulo 5. chapter 5. Comenzando en el versículo 19. Beginning in verse 19. Y manifestadas son las obras de la carne. Estamos hablando aquí las obras de la carne, We're lo que talking se about the puede works of the ver, flesh, what you can see, los hechos, the actions, esa naturaleza pecaminosa that sinful nature, que son adulterio. adultery. ¿Qué es adulterio? What is adultery? Es que si yo estoy casado con alguien If I am married to y someone tengo una relación con alguien más, and I have a relationship with someone else, eso es adulterio. that's adultery. Tal vez usted diga, hey, hermano, pues lógico. And you say, well, that's logical. Pero ¿sabe qué? But you know what? El mundo no lo ve así. The world does not see it that way.
El mundo dice, pues si no estás contento con esta, disfruta otra. The world says, you know what, if you're not comfortable with this one, enjoy another one. Está bien. It's okay. No hay problema. There's no problem. Si ella no te puede dar lo que tú quieres, If she can't give you what you want, allá está otra. there's someone else. Puedes vivir y tener lo mejor de los dos You mundos. can live and have the best of both worlds. Esta cría a tus hijos, This one will raise your te children, lava, te plancha, te hace de comer, washes, she irons for you, she cooks for y you. la otra te da todo el placer que tú quieras. And the other one will give you all the pleasures that you want. ¿Qué problema hay con eso? What problem is there with that? El problema es que no es bíblico. The problem is that's not biblical. No es de Dios. It's not godly. No es lo que Dios quiere para el hombre. It's not what God wants for man. Oh, gracias a Dios que yo no hago eso. And you say, oh, thank God that I don't do that. Ten cuidado, Be careful, porque Cristo dice because Christ says que el que ve a otra mujer, that the one that sees another ¿sí?, woman y tiene deseo para estar con ella, and has a desire to be with that woman, ya ha cometido adulterio. he's already committed adultery. Eso es más severo. That's more severe. Oh, no te estás yendo con ella. And you say, oh no, you're not going with her. Pero ¿qué pensamientos tienes de esa mujer? But what thoughts are you having about this woman? Cuando tienes un pleito con tu mujer When you have an argument with your wife y piensas de aquella persona que te trata bien, and you think about that other person who y treats dices, you "Oh, well, quisiera estar allá. and you even say like, I wish I were there. Jesús dice, eso ya es como si lo hubieras hecho. Jesus says that's just the same as you doing it. Hay que tener cuidado. So we must be careful. Fornicación Fornication. son cosas que bíblicamente a Dios no le agrada. These are things that biblically God is not pleased with. Y está hablando de cosas sexuales. And it's talking about sexual Ahora, things. no voy a entrar en eso porque no quiero describir esas cosas. I'm not going to go into detail because I don't want to describe those things. Pero son cosas que estamos viendo en el mundo But these are things that we are seeing in the world. y el mundo está diciendo, eso está bien. And the world is saying it's fine. No hay problema. There's no problem. Si tú quieres hacer esas cosas, If hazlas. you want to do those things, do them. Pero Dios dice, ¿quieres tener una relación física con alguien? But God says you want to have a physical relationship with Hazlo someone, dentro del matrimonio. do it within the marriage, sanctity of marriage. Cásate. Get married. Pablo mismo dice, Paul says es mejor que se casen it's better that they get a que married. se quemen. That O sea, they hablando de un burn. deseo. That's talking about a desire. Hay un término que se usa hoy en día, There's a term that's nowadays used, amigos con beneficios. friends with benefits. ¿Sí? ¿Han escuchado de esa frase? Have you heard that term? No, es que estoy viendo lo mejor de los dos Oh, it's mundos. because I'm living the best of both Solamente worlds. son amigos, They're just friends, pero hay beneficios. but there's benefits. Ah, se oye bonito. It sounds pretty. No la tengo que mantener, I don't have to support her. no tengo que aguantarle sus arranques. I don't have to stand when she gets angry or her moods. Nomás le llamo cuando quiero algo. I just call her when I want something. Se oye bonito, It sounds pretty, pero no es bíblico. but that's not biblical. Y a los creyentes les está diciendo, estas cosas no deben de estar sucediendo. And he tells the believers these things Esas son should not be obras de la happening. carne, These are works de of esa the flesh, naturaleza pecaminosa of that sinful nature que todavía cargamos dentro de nosotros. that we still carry inside of us. No debe de ser. It shouldn't be. Tal vez para el mundo esté bien, Maybe for the world it's pero fine, para el creyente but for the believer, no es lo que debemos de estar haciendo. it's not what we should be doing. ¿Tienes esas necesidades? You have those needs.
Cásate. Get married. ¿No te aguantas? You Cásate. can't wait? Get married. Hazlo dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Do it within the perimeters that God has established. Ah, no, es que si me caso, no. And they're like, no, if I get married, no, I don't want to get married. Es que tengo que hacer esto y aquello. No, es que eso no es así. It's not that way. Cásate. Get married. Hay impulsos naturales que tenemos que son naturales, está bien. There's natural impulses that we have, and that's fine. Dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Within the perimeters that God has already established. Inmundicia, lascivia, idolatría. Uncleanness, lavishness, and idolatry. Tenemos esa tendencia de querer poner otras cosas sobre Dios. We have that tendency to want to put something else before God. No, Dios es primero God is first en todo. in everything. Y unas personas dicen, no, pero pues yo no le voy a y le rezo a santos. No, And you say, I don't No, pray to saints, no, sí, but es cierto. no, and you're right. pero prefieres trabajar que venir a la iglesia. But you rather work than to go to church. Ponemos a nuestros hijos ante Dios. We put our children before God. Ah, no, que nadie me toque mis hijos. Oh, nobody better touch my child. Pero si blasfeman a mi Dios, pues But if they blaspheme against my God, well, whatever. no quiero entrar mucho a la política, I don't want to go into politics, pero lo que vimos con las Olimpiadas, but what we saw at the Olympics, blasfemia. blaspheme or blasphemy. ¿Y qué estamos haciendo sobre eso? And what are we doing about it? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing about it? Ah, no, eso es allá. And you might say, oh, that's over there. No, es aquí también. No, it's also here. Idolatría, Idolatry. idolatría. Idolatry. Ponemos otras cosas antes que Dios. We put other things before God. ¿Sí? Y esa es una obra de la carne. And that's a work of Esa the es la flesh. naturaleza pecaminosa That's the sinful nature. que me dice, no, que alguien más se encargue. That tells me, oh, let someone else handle it. Al cabo que Dios no es tan, ¿sabes lo que estamos diciendo? Dios no es tan importante. What we're saying with that, you know what, God, it's not that important. Dios no es tan importante. God is not as important. Tenemos que tener cuidado, And we must be careful. ¿sí? Tenemos que entender We must understand que Dios es todo para nosotros. that God is everything to us. Idolatría, Idolatry, hechicerías. witchcraft. De vez en cuando alguien viene, hermano, es que vi o escuché que alguien fue a esta persona que le leyeran las And cartas they say, oh, I heard that this person went to have the cards read to them. y no entiendo porque vienen a la iglesia. And I don't understand because they go to church. ¿En serio? Really? Leyendo el horóscopo. Or Sí. reading the horoscope. Hay personas que no comienzan el día sino antes leer su horóscopo. There's Y people estoy that, hablando de personas que supuestamente son cristianos. there's some people that will wake up and don't start their day until they read the horoscope. And I'm talking about people who say they're Christians. Hechicerías. Buscando a otra manera para hacer las cosas que ellos quieren. Seeking other ways to do things that they want to do.
Ah, ¿no te dieron promoción? Oh, they didn't give you a promotion? Mira, prende esta vela Light up this candle, y vas a tener la promoción. and you're going to have that promotion. Es tratando de controlar, manipular, Trying to ¿sí?, control, la manipulate situación the situation con otros métodos. with other methods. Ah, hermano, yo no hago eso. And you may say, I don't do that. Pero a veces en nuestras oraciones somos así. But sometimes in our prayers, we're that way. Queremos manipular a Dios We want to manipulate God para que Dios haga nuestra voluntad. so that God can do our will. No vamos a los brujos, No, we don't go to the witches or warlocks, pero queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que se haga. but we want God to do whatever we want to be done. Esa es manipulación, And that's manipulating. esa es brujería. That's witchcraft. Tal vez nunca lo haya pensado de esa manera, Maybe you've never thought about it that way. pero la brujería se trata tratar de controlar la situación o la persona para que se haga lo que nosotros queremos que hagan. Witchcraft is trying to control the person or the situation so that whatever we want to be done, be done. Y eso a veces lo hacemos con Dios. And we sometimes do that with God. Dios nos da algo God gives us something, y decimos, no, Dios, no es suficiente. and we say, no, God, O no es lo que yo quiero. it's not enough, or God, that's not what I wanted. Es que yo no quiero a este hombre, I don't want this man, yo quiero a este hombre. I want this man. Dame este hombre. Give me this man. ¿O no somos así? Or are we not that way? Es que yo no quiero este carro, I don't want this car. quiero este carro. I want this other car. ¿Y qué si Dios te quiere dar este What if God wants to give you this one y no aquel? and not the other one? Ay, hermano, por favor, And you say, brother, please, no sea tan religioso. don't be so religious. No, es que hay cierta manera de vivir. No, there is Pablo a certain dice, way to he live. aprendido a estar contento en todo, Paul says, I've learned to be tenga content in everything. o no tenga. Whether I have or don't have, Estoy contento I am content. porque he entendido que Dios es Dios. I've understood that Y lo God que Él me is da, God. me da. And whatever He gives me, He gives Y me. si me da poco, If He gives me a little bit, es porque Él sabe que puedo vivir con poco. it's because He knows I can live with that little bit. Y si me da más, And He gives me es more, porque Él quiere darme it's más. because He wants to give me more. Y yo no debo de repelar con Dios. And I shouldn't complain with God. Debo de darle I gracias. be thankful and give Him thanks. Decir, gracias Dios. Say, thank you, God. Yo quisiera $50, I would rather have $50. pero si tú me diste solamente 10, But if you just gave me 10, es porque tú vas a hacer que esos 10 alcancen para todo lo que necesito. it's because you're going to make those $10 stretch to everything that I need. Hechicerías, Witchcraft or brujería, spellings. ¿sí? Tratar de Casting spells. manipular o controlar las cosas. Trying to manipulate or get things. Enemistades, pleitos. Your fights and wrath. Esa es obra de la carne, de That's- esa naturaleza pecaminosa. Those are things of the flesh, sinful nature. Andamos peleándonos, We're fighting each other, haciéndonos caras. making faces at each other. Hasta peleamos con los sugieres a veces. We even argue with the ushers sometimes. No me siente con ese hermano porque Don't sit me with that brother. no. A mí no me ande con eso. Busque otro asiento. Find me another chair. Con ese hermano no quiero nada. I don't want nothing with that brother. Salemos de aquí. We walk out of here. No, me voy a callar, me voy a detener la lengua porque si no me meto en problemas. I'm going to hold my tongue because then I'll get into problems. Pero hermanos,
Esa es obra de la carne. Those are works of the flesh. Si usted siente esa agresión en contra de esa persona, If you this hay algo aggression mal. towards a person, Eso there is no debe de something wrong. existir. It should not exist. Vaya, reconcíliese con esa persona. Go to that person and reconcile Sí. with that person. Sáquelo a comer. Invite him out to eat. Mira, ¿sabes qué? Tenemos que aclarar esto. And you know what? We need to clear things Tenemos up. que resolver esto. This situation Porque needs to cuando get nos resolved. juntamos en la casa de Dios, Because debe de when- ser para animarnos, When we gather in the house of God, it should be to encourage each para other, amarnos, to love each other, para poder disfrutar de la presencia de Dios So juntos. that we're able to enjoy God's presence together. Qué bueno y delicioso es How good Sí. and great it is cuando estamos juntos en esa unidad. when we are together in that unity. Y si esa unidad está quebrada, If that unity is broken, esa es obra de la carne. that's work of the flesh. Eso es algo que se tiene que arreglar. It's something that has to be fixed. No debe de existir en el cuerpo de Dios, It should not en el exist cuerpo de in the Cristo. body of Christ. Yo les he dicho I have told you. y se lo recuerdo, I have told you before, sí, and I will sí, remind you. porque yo soy, a veces soy una persona ofensiva. Sometimes I may be a person who is offensive. Sé que ofendo a veces, I know that I offend sometimes. pero si lo que yo digo o hago le ofende, If whatever I say or whatever I do yo, offends you, mire, le doy el permiso y toda la autoridad que venga conmigo y me diga, hermano, quiero hablar con usted. I give you the permission and the authority to come to me and tell me, brother, I would like to speak to you. Corríjame, Correct me. corríjame. Correct me. No soy perfecto. I am not perfect. Cada mañana chequeo a ver si tengo alas. Every morning I check to see if I have wings, Nunca están. and they're never there. Esto me quiere decir que todavía necesito trabajo, ¿sí? That tells me that I Dios still está work. todavía obrando en mí. God is still working in me. Connie, tú sabes, no soy perfecto. Disensiones, herejías, contiendas, celos, Jealousy. iras, todo esto es un cuadro de la carne. All of these, wrath, all of these are things of the flesh. Borracheras. Drunkenness. Y hoy en día se está, ahora la palabra en sí es hablando sobre alcohol, ¿sí? The word is talking about alcohol. Pero hoy en día hay muchas maneras, muchas otras maneras, But nowadays there's many more ways. ¿sí? El simple hecho que no mencione drogas no quiere decir que hacer drogas está bien. The simple fact that drugs is not O mentioned sea, está doesn't mean that it's en okay. a lo que se refiere es perder el control de sí mismo What it's referring to is losing control of oneself, usando algo. using something. En este caso In this case, es alcohol, it's alcohol, pero puede ser la marihuana. but it could be weed, Muy fácil. easily. Para los que creen que la marihuana no es, en English it's safe. Para los que creen que la marihuana es saludable o es segura, es algo que no causa daño. Que no causa daño, están muy equivocados. You are wrong. Muy You're equivocados. very wrong. Y no nos podemos guiar porque si es legal o no. And we can't guide ourselves whether it's legal or illegal. Sí, porque hay personas que dicen, no, pues creo que es en Colorado, que es legal, I think it's in Colorado, one of the states that it's legal. me voy allá. And they say, I'm going to go there. Vámonos. Let's go. Al cabo que allá, mira, Alfredo, no hombre. Nos tronamos unos cuantos y todo feliz. We can smoke a few joints and everyone will be happy. Si usted ve los estudios, If you see the study ¿sí? and research, no es
no es algo que uno puede hacer y decir nunca me va a dañar. It's not something that you can use or do and say it's never going to harm me. Te va a dañar. It's going to harm Tarde o temprano te va a dañar. you. Sooner or later, it will harm you. Tarde o temprano. Sooner or later. Pero, But pero, también lo hacemos con medicina. we also do with medicine. O es que quiero perder peso. And you say, I want to lose weight. Hay drogas que le ayudan a perder peso. There are drugs that help you lose weight. ¿Ya? Lo hay, There are. lo hay. Mucho cuidado, Be careful. mucho cuidado. Be very careful. Ahora dice, hermano, pero está hablando de la carne. And you're saying, brother, but you're talking of the flesh. ¿Qué está diciendo aquí? What is it saying here? Está hablando de esa naturaleza pecaminosa que quiere cambiar la situación a través de otra cosa. It's talking about the sinful nature that wants to change something through something else. Estoy triste, I am sad, me voy a emborrachar. I'm going to get drunk. Estoy enojado, I am upset, me voy a emborrachar. I'm going to get drunk. No me gusta cómo me veo, I don't like the way I look, voy a usar esto. I'm going to use this. ¿Sí? Usando otros métodos para cambiar lo que Dios ya estableció. Using other methods to change what God has already established. Es obra de la carne. ¿Por qué es obra de la carne? Works of the flesh. Why is Porque it work es of the flesh? algo fuera de lo que Dios quiere. Because it's something outside of what God wants. Cirugía plástica. Plastic surgery. Uno dice, no, pero es que quiero perfeccionar mi nariz. And you say, I want to. Pero si Dios te dio esa nariz. But if God gave you that nose, Ahora, si es por una razón médica, if it's a medical, ¿sí? Si hay una obstrucción, if there's an si hay algo que obstruction, está causando problemas con tu salud, if there's something that's causing problems entonces es with otra your health, cosa. then that's Pero another el thing. hacerlo simplemente por hacerlo, But to do it just to do it, obra de la carne. it's work of the flesh. Se llama vanidad. It's called vanity. Vanidad. Vanity. Es obra de la carne. It's work of the flesh. Usted y yo pensamos en eso y decimos, hermano, al poco eso me va a llevar al infierno. And you read, I No see es that- tanto that- el que sea esa cosa, sino que la mentalidad, And you say, is that going to take me to hell? But no, it's the mentality. ¿sí? Mi manera de ver las cosas, My way of seeing things, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, drunkenness, o sea, or things pueden similar ver to más that. cosas, There could be pero él more está things, usando simplemente estas. but he's just Dice, using these things. acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y esto es lo más fuerte de estos And versículos, this is the most los strong que thing. practican, The ones that ¿sí? practice Los it. que hacen un estilo de vida The ones that de make the estas lifestyle cosas, of these things, no heredarán el reino de Dios. they will not inherit the kingdom of God. No entras al reino de You Dios. will not go into the kingdom of God. Tú puedes decirme lo que tú You quieras. can tell me whatever you want. Hermano, es religioso. Brother, you're just Usted religious. está ahogándose en un vaso de agua. You're drowning No yourself es in a para cup of water. tanto. It's not a big a deal. Pero la palabra es clara. But the word is clear. Que si yo estoy manifestando estas cosas en mi vida If continuamente, I am manifesting these things in my life continually, no importa qué tanto venga a la it iglesia, doesn't matter how much I come to church. no importa qué tantos diezmos It de, doesn't matter how many tithes I give. no importa nada de eso. None of that matters. La palabra es clara. The word is clear. ¿Qué dice? What does it say? No heredarán el reino de Dios. They will not inherit the kingdom of God. Porque esas cosas no entran a la presencia de Because Dios. these things do not enter the presence of God.
Tenemos que entender eso. We must Tenemos que understand this. tener cuidado con cómo vivimos. We must be careful the way we live. Porque si practicamos esto, If we practice those things or this, si continuamente hacemos estas if we cosas, continually do these si things, continuamente somos guiados por esa naturaleza pecaminosa, if we're continually being guided by this simple nature, no vamos a entrar. we're not going to go. Es tan simple. And it's just as simple as that. Y yo quisiera que esta última parte la hubieran borrado, And I wish that this last part, they would have erased it, que no estuviera ahí. that it would not be there. Pero la realidad es que está allí. But the reality is Que that Dios it's nos está there. diciendo, o cambias God's saying you either change o te quedas. or you stay. Simple y sencillo. Simple as that. O te conformas a mi imagen You either conform to my image o te quedas. or you stay. No hay de otra. There's no other way. Por eso es importante. That's why it's important. Por eso tenemos que regresar a lo que Dios dice, That's why we must return to what God says, a lo que Dios nos ha llamado. to what God has called us to. ¿Cómo puedo hacer eso? How can I do that? Si esa naturaleza pecaminosa existe dentro de mí, If that simple nature exists si inside ya me, está allí, if it's already there, ¿qué es lo que puedo hacer? what can I do? Vamos a Romanos capítulo Let's 6, go to Romans chapter 6, porque sí tenemos esperanza. because we do have hope. Sí hay algo que podemos hacer. There is something that we can do. Romanos capítulo 6, Romans chapter 6, comenzando en el versículo 11, beginning of verse 11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 11. Así también vosotros consideraos, es decir, considera en tu mente, razona ¿qué? Que somos muertos al pecado, que hay algo que Cristo hizo that there's something that Christ did por nosotros for us que lleva a esa naturaleza pecaminosa a la cruz. that takes that simple nature to the cross. Es decir, que antes era esto, Before I used to be this, pero ahora ya no lo soy, but I'm no porque longer esa that. parte de mí Because that part of me está muerta, is dead, pero todavía la siento. but I still Sí. feel it. Yes. Pero la palabra es de considerar, es decir, que tienes que recordarte The continuamente. word is to consider. That means you have to remind Tienes que yourself constantly. razonar You have to esto. reason this. ¿Sí? Tienes que pensar, have yo to ya no think. soy esa persona. I'm no longer that person. Siento hacer eso. I feel like doing Me it. dan ganas de hacer eso. I want to do Cuando it. vienen los problemas, quiero hundirme en el alcohol. When the problems comes, yes, I want to drown Sí, myself in sí. the alcohol. Cuando, Yes. cuando siento esa presión, quiero ir y quiero correr con esa otra mujer. Yes, when I Sí, do it, I sí, wanna go claro to that que sí, person. sí. Yes, of Pero course, yo ya yes. no soy esa But I'm persona. no longer that person. Yo ya no soy esa I'm no persona. longer that Porque person. Cristo murió por mí. Because Christ died Cuando for Él me. fue sacrificado en esa cruz, When he was sacrificed on Él that puso a cross, muerte esa parte de mí que me lleva a hacer esas cosas. he put to death that part of me that takes me to do those things. ¿Quiero hacerlo? I want to do it? Sí, Yes. sí. Yes. Y mientras estemos en este mundo, And while we're in this earth, siempre vamos a tener ese deseo. we
we are always going to have that Siempre desire. vamos a tener esa tentación We're always going to have that temptation de regresar a esa cantina, of returning to that bar, de regresar a esa otra mujer to o ese return otro to that hombre, woman, to that other man, de tomar ese revólver y hacer daño a esa persona a quien odio. to get that Sí, revolver and hurt sí, the sí, person siempre who's lo voy a querer hacer, I'm always going to want pero to do it. ya no soy esa persona. But I'm no longer that person. Ya Cristo vive en mí. Christ lives in me. Y y Pablo dice, ahora la vida que yo vivo es a través de Cristo. And Paul says, now the life that I live it through Christ. Es decir, Cristo quiere vivir su vida a través de mi vida. That means that Christ wants to live his life through my life. Por eso dice, presenta tus miembros a Dios. That's why it says to present your members before God. Da tu cuerpo You give your a body Dios. to God. Entrega tu cuerpo, tus deseos a Give Dios. your body, your desires to God. Señor, yo quiero regresar a esa cantina, And you say, Lord, I want to go back to that bar, pero ten mi cuerpo. but have my body. Tú llévalo a donde tú quieres. Take my body and take it wherever you want it to go. ¿Usted cree que Cristo lo va a llevar a la cantina? Do you think Christ is going to take you to the bar? No, No. te va a conducir a lo bueno. He's going to lead you or guide you to the good. Cristo nunca te va a llevar a un lugar donde te vas a hacer daño, Christ will never take you to a place where pero you're yo going to tengo hurt que yourself. considerar, es decir, recordarme, But I have to consider, that means remind myself razonar lo que Reason Cristo hizo por mí. what Christ did for me. ¿Sí? Considerar ese sacrificio. Consider that sacrifice. Cada vez que usted y yo tengamos esa tentación de regresar, Every time that you and I have that desire or temptation to return, recuerda esa cruz. remember that cross. Piensa en esa cruz. Think on that cross. Piensa en la muerte de Cristo, Think on the death of Christ, en el sacrificio de on Cristo. the sacrifice of Christ, Y dice, Señor, tú no muriste por mí and say, para Christ, que yo died for me regrese a ese ambiente. that I could return to that environment. Tú no perdiste tu sangre You did not lose all of your blood para que yo regrese a ese so ambiente. that I could return to that environment. Quiero regresar, I want to return, pero porque considero lo que tú hiciste por mí. but because I Me reconsider pongo a what pensar you de did tu for me, I sacrificio. begin to think of your sacrifice. No regreso, I don't return. no regreso, I don't return. no regreso. I don't return. La cosa es que realmente no consideramos lo que Cristo hizo por The nosotros. thing is that we don't consider the thing that God did for us. ¿Sí? Lo tenemos escondido allá atrás. We have it hidden somewhere behind us. Cada mañana usted y yo debemos de comenzar nuestro día pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. You and I, every morning, we should wake up on what Christ did for us. ¿Qué hizo Cristo por ti? What did Christ do for you? Dio su vida. He gave his life. Colgó en esa He cruz, hung on that cross. desnudo, He was naked. azotado, He was beaten. sangriente. He was bloody. Estaba cubierto de He sangre. was covered in La blood. palabra nos dice que estaba tan The destrozado Bible says he was so destroyed que parecía un animal. that he looked like an animal. No parecía un ser humano. He didn't look like a human being. No es como el cuadro que nos pintan. It's not like the picture or portrait that they paint. No, No. era un pedazo de carne He was just a piece of flesh colgando en esa cruz. hanging on that cross. Tenía tantas heridas He had so many wounds que ya no parecía hombre. that he didn't look like a man. Imagínese, Imagine. imagínese. Imagine. Y todo por usted y por mí. And everything because of you and because of me. Y si vemos ese cuadro, And if we see this picture, si nos podemos a considerar ese cuadro, if we
stop and consider this, ese sacrificio, that sacrifice, esa sangre, that blood, ese cordero inmolado, that lamb that was slain, ¿cómo yo puedo preferir esa cerveza how can I prefer that beer a su sacrificio? than his sacrifice? Ese amante That lover a su sacrificio. rather than his sacrifice. Esa droga That drug a su sacrificio. instead of his sacrifice. No se puede. Si realmente If consideramos you truly el consider sacrificio de the Cristo, sacrifice of Christ, eso es mucho más valioso. that is much more valuable Porque ese sacrificio, because that si sacrifice, regresamos a Romanos 8, if we return to Romans 8, porque Pablo comienza con algo. Paul begins with something, 8.1. 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que la ira de That means Dios that the wrath of God fue quitada. was removed. Ya no hay condenación. There's no more condemnation. Dios y yo éramos enemigos. God and I were enemies. Y la ira de Dios iba a caer sobre mí. And the wrath of God Pero was por gonna el fall over me. sacrificio de Cristo, But because of the sacrifice cuando of Dios me Christ, ve a mí, when God no sees vea me, mis pecados, He doesn't see my no sin. vea las cosas que he hecho, He doesn't see the things ve al I've done. sacrificio de He sees Cristo. the sacrifice Y of porque Christ. ve el sacrificio And de because he Cristo, sees the sacrifice esa of ira Christ, se detiene. That wrath is Esa stopped. ira se hace a un lado. It moves Y over. la única respuesta que Dios tiene con And nosotros the only response that God has with us es de amarnos is to love us por el sacrificio de Cristo. because of the sacrifice of No por Christ. lo que yo haya Not hecho, because of what I've done, por el sacrificio de but Cristo. because of the sacrifice of Christ. Thank Por you, eso dice, ninguna condenación hay por los que están en Cristo. Lord. That's why there says there's no condemnation on who is with Christ. Porque si Dios no nos destruye, Because if God doesn't destroy us, es porque está viendo al Hijo it's because He's seeing sacrificado. the Son's sacrifice. Está viendo la sangre que Él derramó. He's seeing the blood that was shed. Thank you, Lord. Y si yo me pongo a considerar And if I stop to consider el sacrificio de Cristo, the sacrifice of Christ, lo que Él hizo por mí en la cruz, what He did for me on the cross, lo mínimo que debe de hacer the minimum thing that it should cause es me to do detenerme is to hold me back y causar que yo refleje y diga, and cause me oye, to reflect and to think. lo que estoy a punto de hacer What I am about to do, es más valioso que el sacrificio de Cristo. is it more valuable than the sacrifice of Christ? ¿Va a detener la ira de Dios? Is that going to hold back Lo que the yo wrath of estoy a God? punto de hacer, ¿va a detener la ira de Dios? What I'm about to do, is it going to hold back God's wrath? No, It's not. entonces no lo voy a hacer. Okay, then I am not going to do it. No lo voy a hacer. I'm not going to do it Porque es el sacrificio, because it's the sacrifice ¿sí?, que pacifica la ira. that will pacify His wrath. Y si yo regreso a eso, And if I o sea, return y to si that, yo hago eso, if I do that, tengo que tener cuidado. I must be careful Porque hay consecuencias. because there are consequences. Hay There consecuencias. is consequences. El mundo nos quiere engañar y decir, no hay consecuencias. ¿Qué consecuencias? The world wants to deceive us De- and tell us there are no consequences. Pero la palabra es muy específica But the word is very y specific muy clara, and it's very clear en lo que dice, on what it says, que sí hay consecuencias. that there are consequences. Pablo también dice, la paga del pecado es muerte. Paul also says that the wages of sin is death. Es muerte. It's death. Es separación eterna de Dios. That's complete separation from God.
Eso es lo que es. Esa es la muerte. That's what death is. Muerte es de que no es de que dejes de existir, no. Death is not stop No, existing. eso no es bíblico. That's not biblical. Muerte es separación de Dios. Death is separation from God. Y Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne Romans 8. es muerte. Separación de Dios. Separation from God. ¿Quieres vivir? ¿Quiero vivir en la carne? Do I want to? ¿Quiero seguir haciéndole caso a esta naturaleza pecaminosa? Do you want to live in the flesh? Do I want to listen to the Entonces sinful lo que nature? me espera es muerte, separación de So Dios. what's waiting for me is death, separation from God. Eso es lo que es. That's what it is. Entonces la decisión es mía. The decision is mine. Porque también dice, pero el ocupar del espíritu es vida y paz. But spiritually minded is life and peace. ¿Qué prefiero? What do I prefer? Ese momento de placer temporal. That moment, time Oh, of pleasure? sí, me va a traer satisfacción, Yes, it's going to bring me satisfaction, pero no me va a dar vida. but it's not going to give me life. Claro. Ese momento débil te va a traer un poco de placer, Of course, that moment of weakness is going to bring you pleasure, pero no te va a dar vida o paz. but it's not going to give you peace, and it's not Y eso going es lo to que give yo you life. necesito. And that Yo is what necesito I need. vida y paz. I need life Yo and no peace. necesito un momento de I placer. don't need a moment 5 of minutos, 10 minutos, 5, una 10 hora, minutes, an una hour, noche de placer. a whole night of No, pleasure. yo necesito No. una vida llena de la vida y paz de Dios. I need a life that is full of God's life and peace. Pero tengo que considerar el sacrificio But I must consider his sacrifice y entender que ese sacrificio and understand that sacrifice tiene mucho más que ofrecerme has much more to offer me que eso lo que mi naturaleza pecaminosa quiere hacer. than what my simple nature wants to do. Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos vivir? So the question is, how do we want to live? ¿Queremos vivir en la carne? Do we want to live in the flesh? Es decisión nuestra. It's our decision. Pero ese tipo de vida But that type of life me va a llevar a una separación eterna is de going to Dios. take me to a separation from God, eternal separation from God. Simple y sencillo. Simple as that. Plain and simple. Porque no es de estar aquí ciertos días. It's not about being here certain days. Es de vivir una vida agradable a It's Dios. about living a life that is pleasing to God. Y eso solamente se vive a través del Espíritu. And that is only lived through the Spirit. Es la única manera. It's the only way. Diga lo que diga el mundo. It doesn't matter what the world may say. Somos personas de Dios. We are godly people. ¿Sí? Por eso Pablo dice, si acaso Cristo, si estás en Cristo, That's why Paul says, in case that you are with Christ, tienes que asegurarte que estés en you Cristo. need to make sure that you are with Christ. Si estás en Cristo, If you are in Christ, entonces vive de otra manera. then live a different way. Vivamos de otra manera. Let's live Sí. another Porque way. yo estoy ahí. Because I'm included also. Estoy en Cristo, I am in Christ. tengo que vivir de esta I manera. must live this certain Y way. si no quiero, And if I don't want to, es muerte segura. Es decir, separación de Dios. separation from God. Y estoy en peligro And I am in danger de quedarme afuera. of staying outside. Yo sé, no es fácil escuchar I eso. know it's not easy to hear. Porque escuchamos y yo le doy gracias a Dios por su misericordia, por su I gracia, thank God for His por mercy, su for His perdón, grace, for por His todo, forgiveness, eso. for everything. Pero esa gracia, But that grace, esa misericordia, that mercy, ese favor, that favor, ¿sí? Debe de causar cambio en mí it should cause a change in me por el amor a Él. because of the love for Him. Eso se llama arrepentimiento. That is called repentance. Algo que causa un cambio Something that en causes nuestra persona. a change
in our person. Cambio, A change. cambio. A change. Vamos a ponernos de pie. If we can stand to our feet. Yo no sé en qué condición estás tú ahorita. I don't know what condition you are at right now. Tal vez nunca hayas escuchado de Jesús Maybe you've never have heard about o Christ, posiblemente has escuchado de Jesús, or you've just heard of Jesus, pero nunca has considerado que lo necesites. but you've never considered that you need Him. Estoy aquí para decirte que lo necesitas. I am here to tell you that you need Him. Lo necesitas en tu vida. You need Him in your life. Porque hay una separación eterna de Because there's Dios. an eternal separation from God, Y ese lugar se llama el infierno, and that place is called hell. que no fue preparado para ti ni That para mí. wasn't prepared for you or Fue for me. preparado para el diablo. It was prepared for the devil. Pero lamentablemente, But sadly, los que no quieren the ones that don't want nada con Dios nothing to do with God, van a tomar parte they're going to take de ese part lugar. of that place. Pero Dios es tan infinito en su amor, But God is so tan infinito en su misericordia, infinite on His mercy que te trajo aquí a este lugar He brought you to this place, o te preparó para que nos estuvieras viendo o escuchando or He prepared you to be en este momento watching or listening at this moment para decirte to tell you que Él envió a su Hijo that Jesús, He sent His Son Jesus. dejó que fuera sacrificado He let Him be sacrificed para pagar el precio to pay the price de nuestros pecados, of our sins, para que no probaras de ese lugar, so that you would not taste of that para que place. no estuvieras eternamente separado de su You wouldn't be presencia, eternally separated para que from His puedas presence, disfrutar so that you're able to enjoy de su amor of His por love una eternidad con Él. for eternity with Him. Si tú estás aquí If you are here y no has hecho a Jesús tu Señor y Salvador, and you have not made Jesus your Lord and Savior, hoy es la oportunidad. today is the opportunity. No salgas de aquí, Don't walk out of this place. no salgas de aquí Don't walk out of this place igual a como llegaste, the same way that you came in, porque ninguno de nosotros because none of us, tenemos la vida asegurada. we have our life guaranteed. Ninguno de nosotros. None of us. Nadie sabe si vamos a llegar a mañana. No one knows if we're going to make it till tomorrow. Nadie sabe. No one knows. Y no es que esté hablando maldición, And I'm not speaking a curse over es la you. realidad. It's reality. Estamos aquí We are here, y de pronto ya no estamos. and then all of a sudden we're not. Necesitas a Cristo. You need Christ. Si no tienes a Cristo, If you do not have Christ, lo necesitas. you need Him. Y te queremos dar esta oportunidad. And we want to give you that opportunity. Si estás aquí presente, If you're here te present, estamos pidiendo que pases. we're asking you to come to the front. Queremos orar contigo y por ti. We want to pray with you, for you, and with you. No te vamos a avergonzar, We're not going to embarrass you. no te vamos a hacer preguntas. We're not going to ask you anything. Es simplemente de pasar, It's simply about coming forth, recibir a Cristo receiving Christ, y asegurarte and making sure de una eternidad con Él. of an eternity with Him. Si nos estás viendo If you're o nos watching estás escuchando, or you're listening, te vamos a guiar en una oración. we're going to guide you in a prayer. Abre tu corazón a Cristo. Open up your heart to Christ. No estás viendo por accidente, You're not no estás by escuchando por accident. accidente. You're not watching, you're not No estás listening by aquí por accident. You're accidente. not here by Dios accident. tiene un propósito para ti. God has a purpose for you. Él quiere derramar de su amor sobre tu vida. He wants to share His love over you. He wants to pour His love over Si you. nos estás escuchando, nos estás viendo, If you're listening o or you're estás watching, aquí, or even if you're here, di con nosotros esta oración. repeat this prayer after us. Dile, Dios, Say, God, yo te necesito. I need you. Soy un pecador. I am a sinner. Y en este momento And at this moment, yo me arrepiento I repent
de cómo he vivido of how I mi lived vida my life hasta hoy. till now. Me arrepiento de mis pecados. I repent of my sins. Te pido perdón por mis pecados. I ask you forgiveness for my sins. Dios, God, gracias thank you por haber enviado for sending a tu Hijo your Jesús son Jesus para rescatarme to rescue me de ese infierno. of that hell. Jesús, Jesus, en este día today te doy gracias por tu sacrificio. I give you thanks for your sacrifice. Abro mi corazón a ti. I open up my heart to you. Te pido que entres a mi corazón. I ask you that you come into my heart. Te confieso I confess you como Señor as Lord y Salvador de mi vida. and Savior of my life. Te entrego toda mi suciedad. I give you all my filthiness, Recibo de ti toda tu pureza. and I receive from you all of your pureness. Hazme una criatura nueva. Make me a new creature. Si tú has dicho esa oración por primera vez, If you said this prayer for the si very estás first aquí, time, pasa, queremos orar por ti. if you're here, come Si forward. nos We estás would like to viendo pray o for you. escuchando, If you're watching or escríbenos. listening, write Queremos us. seguir Send us a en message. esta jornada espiritual contigo. We want to follow this journey with you. Bienvenido a la familia de Dios. Welcome to God's family. Queremos ayudarte y estamos aquí para servirte. We want to help you, and we are here to serve you. Si usted ya conoce de Cristo, If you already know about Christ ya ha entregado su vida a Cristo, and you've given your life to Christ, pero está batallando con ciertas cosas. but maybe you're struggling with certain things. Hay cosas que usted sabe que el enemigo ha tomado ventaja You know that there's certain things that the enemy de has esas taken debilidades. advantage of our weaknesses. Dios está aquí God is para here fortalecer esas áreas de nuestras to vidas. strengthen those areas of our lives. Usted no está en esta jornada solo. You are not in this journey alone. No es de ser perfecto. It's not about being perfect. Es de agarrarse de la mano de It's Dios to grab a hold of God's hand y decirle, Dios, yo soy débil en esta área, tú and sabes. that you say, God, I am weak in this area and you Ayúdame. know it. Help me. Ayúdame, Help me. porque yo quiero esa eternidad contigo. Because I want that eternity with you. Si tiene necesidad de reconciliarse con Dios If you have a need of reconciling with God o cualquier otra necesidad que or tenga, any other need that you may have, tal vez esté caminando con Dios, maybe you are walking estás with God, enfermo or maybe you're o en sick, otra necesidad, but there is another need. queremos orar por ti. We would like to pray for you. Queremos orar por ti. We would like to pray for you. Pasa, Come. vengamos a Dios. Let's come to God. Sí, Él es el único que puede hacer algo en nuestras He vidas. is the only one that can do something Él in our es el lives. único. He is No hay the only nadie one. más, There is más no que one Dios. Nadie but más. Him. No one else. Él no nos va a juzgar. He's not going to judge us. Él no nos va a condenar. He's not going to condemn us. Ya no hay condenación. There is no more condemnation. Ya no la hay. There is not Estamos there. en Cristo. We are in Christ. Estamos en Cristo. We are in Christ. Bendito Dios, te damos gracias. Blessed God, we give you thanks. Jesús, gracias por tu sacrificio. Jesus, thank you for your sacrifice. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Thank you for what you did with us on the cross of Calvary. Ayúdanos, Señor, Help a us, Lord, siempre recordar esa muerte that we always remember that death, que pacificó la ira de Dios. that pacified the wrath of God, Ese sacrificio that sacrifice que no solamente nos da acceso a la presencia de Dios, give us access to God's presence, pero nos da libertad, but it gives us the freedom. nos da descanso. It gives us the rest. Podemos reposar en ti, Señor, We are able to por rest ese in Him sacrificio. because of that sacrifice. Gracias, Dios, Thank you, God, porque es a través de ese sacrificio because it's through that que podemos sacrifice vivir una vida agradable a ti, that we're able to live a life that pleases you, una vida llena de ti, a Señor. life filled with you, Lord. Oh, bendito Dios, Blessed God, perdónanos, forgive us. perdónanos, Padre, Forgive us, Father, por no recordar ese sacrificio. for not remembering your sacrifice. Perdónanos por hacer cosas que no te agradan. Forgive us for doing things that don't Perdónanos, please you. Dios, Forgive us, God, porque sí hemos fallado. because yes, we have failed you. Pero en este día, Señor, But today, Lord, regresamos a tus caminos. we return to your way. Regresamos a tus We caminos. return to your path. Oh, bendito Dios, Blessed God, ayúdanos, Señor. help us, Lord. Ayúdanos en esas áreas débiles. Help us in those weak areas
areas, en Lord, esas áreas que no te agradan a ti, Padre. in those areas that don't please you, God. Hay personas que todavía no pueden dejar esas cosas. There's people that can't leave those things behind. Ayúdalos a entender, Señor, Help them to que en ti, understand that en ti, Jesús, in you, Jesus, todo lo pueden hacer. they're able to do everything. Todo lo pueden hacer. Everything can Porque be es a done. través de tu sacrificio Because it's through your sacrifice que los fortaleces. that strengthens them. Es a través de tu sacrificio It's through your sacrifice que pueden salir de esas that tinieblas. you're able to get out of this darkness. Oh, gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias por tu sacrificio. Thank you for your sacrifice. Oh, bendito Dios. Blessed God. Camina con nosotros. Walk with us. Sosténnos, Dios. Sustain us. Fortalécenos, Padre. Strengthen us, Father. Que podamos vivir una vida agradable a ti, That Señor. we're able to live a pleasing life for you, Lord. Una vida, Señor, A life, Lord, que manifieste tu amor, that manifests que your love, manifieste tu paz, that manifests, que manifieste tu gozo, that manifests que your joy, manifieste tu bondad y misericordia. that manifests your goodness and your mercy. Gracias, Dios, Thank you, God, por la oportunidad que nos for das the opportunity that you give us de manifestar tu carácter of manifesting en your este character mundo que tanto te necesita. in this world that needs you so bad, Que podamos ser la diferencia, that we may make the difference, la luz the light en este mundo. in this world. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén y amén. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.